Estamos de vuelta, amigos televidentes. Seguimos con más entrevistas. Nos acompaña el padre Nelson Guerra, él es vicario de evangelización de la diócesis de Ibarra y también párroco de la Basílica Dolorosa. Está aquí porque, claro, es una noche especial y hay que entenderla en su verdadera dimensión. Ya hemos referenciado el hecho de cómo la gestión social, la sensibilidad por el otro son elementos necesarios y cómo hay gente que no la vive solamente en la época de Navidad, la vive en los 365 días en diferentes sectores, a través de la pastoral, a través de la Fundación Tierra para Todos. Pero también hay que entender desde la dimensión espiritual todo lo que se viene esta noche, todo lo que se ha vivido en estos días previos y lo que va a significar el día de mañana. Gracias, o sea, por acompañarnos, Padre, bienvenido. Hoy hay una necesidad, el mundo necesita entender esta fecha, pero parece que también el mundo no está muy interesado, a pesar de que tiene esta necesidad tan grande de entenderla, no está muy interesado en hacerlo. ¿Qué está pasando? Bueno, el mundo necesita mucho, hoy más que nunca necesita vivir y experimentar la ternura de Dios. La Navidad es la expresión de la ternura de Dios, que a pesar de ser Dios, se hace hombre, se hace débil como nosotros para poder comprendernos mejor y poder de esa manera ayudarnos a elevarnos más hacia Él. Porque la Navidad es eso, es el encuentro de Dios con el hombre, pero no un encuentro así nomás. San Agustín nos dice que el hombre se hace Dios, y es la verdad. Al hacernos hijos de Dios, a través de Jesucristo, nos hacemos más divinos. Y esa dimensión es la que hemos estado perdiendo a lo largo de todo este tiempo en nuestro mundo de hoy. Necesitamos hoy redescubrir y experimentar esta experiencia de Dios en nuestras vidas. Hay un concepto que es el de humanidad, que uno piensa que es un concepto que todos lo entendemos y que todos lo consideramos, es decir, el entender nuestra condición de estar pendiente por el otro, independientemente de cualquier cosa, por el simple hecho de ser un ser humano. Uno diría, bueno, esa es una lógica que todos lo tenemos presentes, pero por lo que hemos visto en los últimos tiempos no lo tenemos tan presentes. Y resulta que si vamos a referenciar símbolos, significados, Dios se vuelve hombre y nos da el primer concepto de humanidad. ¿Se puede entender de alguna manera así lo que se está viviendo el día de hoy? Pues eso es lo que necesitamos recuperar, ese concepto de saber que a Dios no lo encuentro en otras partes, lo encuentro en el otro, en el hermano. Tengo que aprender a mirarlo al hombre como mi hermano. Y esto es lo que hemos perdido. Por eso no nos ponemos en esa dimensión de saber comprenderle al otro. Y esa actitud de comprensión es la que tenemos que imitarlo nosotros primero en Dios, en ese Dios que se hace precisamente hombre, se hace débil como nosotros, pero para elevarnos más en nuestra dignidad. Si elevar la dignidad fuera una de las prioridades en el mundo de hoy, entonces estaríamos en otra dimensión. Cuando hablamos de elevar a la dignidad, ¿a qué nos referimos exactamente? Nos referimos a que tenemos que aprender a mirarlo al otro en la dimensión de lo que es un hijo de Dios y por lo tanto merece todo nuestro respeto, toda nuestra consideración, nuestra búsqueda del bien del otro antes que en el mío. Pero esa es una lógica de comportamiento social. Así es. Pero realmente no se está aplicando. ¿Qué elementos están un poco distorsionando estos criterios que deberían ser una referencia básica de relación social y también humana, espiritual y religiosa? Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué se está distorsionando este concepto que parece tan lógico, que parece tan básico? Bueno, hay muchos factores que están influyendo en el mundo de hoy. Uno de ellos es precisamente la pérdida del sentido de los valores. El sentido de los valores que ya no se los viven ni en las familias. Y qué importante es que nosotros nos demos cuenta que la familia no es solamente un concepto que muchas veces lo hemos oído, la primera célula de la sociedad, sino es la principal maestra de la vida y de humanidad
de sus miembros. Si esto lo aplicamos como es lo que tiene que ser la familia, otro sería nuestra sociedad. Si a esa siembra de valores humanos lo ponemos la dimensión de la fe, ya estamos haciendo de esa familia una verdadera Navidad viviente para siempre. Y cuando esto se da, entonces empieza a cambiar la sociedad, porque todos entraremos en esa cadena de cambio, de buscar, de sentirnos realmente lo que somos: familia, iglesia doméstica, lugar donde se siente y se vive la experiencia de Dios. Porque a través del amor, de la comprensión, de la armonía entre los esposos, eso es lo que se está comunicando a los hijos. Y cuando esto se comunica, entonces ya estamos dejando este mundo mejor de cómo lo hemos encontrado. Y se referencia precisamente estos conceptos con lo que hoy se vive, porque es una familia humilde que cumple con las normas, que bajo el cumplimiento de la norma tiene que ir a otro lugar en condiciones que complejas, una madre embarazada, un viaje largo, llega a un lugar donde no hay espacio y le entregan un pesebre que es donde están los animales. Y aún así hay unidad, y aún así hay ese sentido de familia. ¿Cómo es esto que parece muchas veces una historia muy de cuento, termina siendo una lección importante? El Papa Francisco hace pocas semanas escribía el significado de cada uno de los elementos, hasta de los animalitos que uno le pone en el pesebre y dice: el animalito es que está un burrito, pero el burrito tiene su importancia y significado. Así es. Por eso es importante, siguiendo en esa lógica del Papa Francisco en la carta sobre el significado del pesebre, es importante que nosotros seamos capaces de acoger a Dios en nosotros. Cuando lo acogemos a Dios en nuestra vida, entonces nos dejamos guiar por los criterios de Jesús en el Evangelio. Y cuando esto se hace realidad, entonces empezamos a crear ese nuevo mundo que todos suspiramos, todos añoramos, pero que nos hace falta dejar de añorar para empezar a trabajar. Hoy estamos preocupados por los regalos, las compras, si nos alcanza o no nos alcanza. Cuán inevitable es sentirse así, agobiados por este tema que parece tan superficial, pero que termina siendo el todo de esta fecha. Es la parte consumista que nos ha impuesto este mundo de hoy, esta sociedad consumista. Esta sociedad, como dice el Papa Francisco, del descarte, donde cada uno de nosotros ya nos sentimos una pieza más que hasta cierto punto valoraremos el uso y después lo botaremos. Esto no es cristiano, esto no es humano, esto no es lo que Jesús vino a traernos en esta Navidad. A nosotros nos ha venido Él a rescatar y a elevar en nuestra condición de hijos de Dios, de hermanos de los demás, pero no como título, sino como una acción de vida que cada día tenemos que emprenderlo. Finalmente, Padre, ¿cómo podemos entender y vivir a plenitud todo este mensaje, toda esta necesidad de escuchar, de entender, de referenciar, de abrirnos a estos temas tan necesarios? Porque el rato que nos hablamos de estos temas, bueno, vamos a ver que vamos a mejorar como sociedad. Así es, necesitamos tener esa voluntad de apertura a Dios y dejar que Él entre en nuestra vida. Y dejarle entrar a Dios quiere decir empezar a aceptar la forma de pensar de Jesús, la forma de hablar de Jesús, la forma de hacer las cosas de Jesús. Solamente así podremos decir que le hemos abierto nuestro corazón al Señor. Quiero agradecer esta mañana la presencia del Padre Narciso Guerra, vicario de evangelización de la diócesis de Ibarra, reflexionando profundamente sobre esta necesidad de entender en su verdadera dimensión el significado de esta noche y del día de mañana para mejorar esta convivencia tan necesaria, tan importante como significa el hecho de recuperar ese sentido de humanidad que es propio del concepto de la cristiandad. Agradecemos nuevamente al Padre en su presencia. Concluimos el espacio de entrevistas, nos vamos a una breve pausa e iniciamos con los temas de comunidad.